El placer. Ese sentimiento barra sensación gustosa y mega sensualoide que nos cambia a todos como seres humanos y fervientes fieles de ese Dios que un día le dio por decir, oye, estaría bien que amaras a tu prójimo, ¿eh? Para el otro día, pues, se le fue la flapa y inundó el mundo y se cargó 2 ciudades llenas de cachondos perversos y ladrones de sandalias con un diseño más feo que cagar de pie. Pero ¿qué sería de la vida si no nos diéramos esos placeres de vez en cuando? Ya saben, unas vacaciones todo guapas en una isla del Caribe llena de putas con un culo del tamaño de un Boeing 747. O algo incluso mucho más simple, como la compra de algún objeto material que nos apetecía bastante. No sé, ya sea un videojuego, una PS5, un negro tier 1 en peleas mandingas. Ya saben, cosas de calidad. Pero al fin y al cabo los placeres varían de persona en persona. Y por eso estoy aquí, porque voy a mencionar los placeres de Magic. Esas sensaciones que a veces nos hacen sentir como a esa divorciada por 4ª vez que se vuelve a casar y se piensa, se convence que esta vez es la buena. Esa sensación agradable y vertiginosa que es capaz de provocarnos las erecciones más duraderas. Porque sí, amigos, no se engañen. A menos que seas un suertudo de mierda, no le hables de Magic a ninguna chica en la primera cita. Claro, si no quieres que te pongan una orden de alejamiento y 5 multas por darle a la chavala más información de la que podía procesar. Chicos, ¿se meten en serio? Yo no hice nada malo. Tú eres, quítate, Es lo cabrona. normal. Ya Usted desfigurado. no entiende. Pobre chaval, hablando de chandras y mierda. Tú no sabes lo que es el placer hasta ver una Rule 34 de Liliana. Placer number 1. Lo digo en inglés porque así suena más sexy. Si nunca has sostenido un amasijo topic de cartas de Magic, entonces no sabes lo que es el placer. Es olor químicamente perjudicial para tu salud, pero altamente afrodisíaco para tus sentidos más sucios. Es una de las cosas más flipantes que puedes vivir en este mundillo de trozos de papel ridículamente caro. Placer number 2. En este mundo hay 2 tipos de hombre, igual que solo hay 2 putos géneros, pero enfoquémonos en lo primero. Existen los machos destrozavaginas nivel 100 y las putas sustractoras del semen más hediondo que se funden sus mechas de tiempo que saben que les partiste el recto de la forma más humillante posible. Por eso no hay placer más grande que encontrar la localización de ese jugador y cortarle la cabeza con una cuchara sin filo mientras le cuentas chistes de golf. Verás, estos eran 2 hombres en un campo de golf. Placer number 3. Los orgasmos femeninos son como los milagros de Dios. A veces aparecen, pero solo si fuiste lo suficientemente bueno. Por eso este lugar se lo lleva ese topic del destino. Esa carta que te salva el culo y te da la partida para demostrarle al rival de qué le sirve ser un buen jugador si tú confías en el corazón de las cartas. Placer number 4. Magic Arena está en dispositivos móviles. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie me sigue? Ok. Vamos a ponerlo más sencillo entonces. Cagar jugando Magic. O sea, esto es el puto cielo. Es que es el putísimo cielo. Quien me diga que no, el que ose decirme que no, es un puto hereje de mierda con lepra en el pito. Placer number 5. Solo los jugadores de control y de tempo pueden probar este manjar desbordante de sensaciones e impulsos asesinos mezclados con los rechinidos de dientes más agudos que vas a poder escuchar en tu puta vida. No hay sensación de placer más grande que ver a tu rival jorobarse de rabia cuando le contrarresta su 5.º hechizo seguido. Un acto digno de los comefetos más perturbados de este sistema solar. Y eso es todo, mis amigos del vicio. Espero les haya gustado, que al final para eso hago estas mierdas. No lo hago para creerme listo, aunque a quien quiero engañar, la verdad, porque aunque a quien quiero aunque a quien quiero engañar, la verdad, si cualquiera puede analizar mis guiones y puede darse cuenta de que son insultos intercalados de más insultos. Verdaderas obras de profundidad narrativa endeble y desarrollo argumental barato. Momento de honestidad. La verdad, probablemente se me quedaron varios placeres afuera, pero no llevo tantos años en Magic como para saber muy bien de lo que estoy hablando. Además que me da bastante pereza seguir escribiendo esta puta mierda. Así que si existen más, pues los invoco a plantear esos placeres ocultos a mi intelecto escaso y que no yacen en esta obra audiovisual de calidad penosamente baja. Y ahora sí, mis amigos del vicio, esto es todo y les deseo un hermosísimo día y se me cuidan, por favor, que por la noche los negros no se ven. Me van a funar durísimo.